justamente vamos a conversar sobre este tema con Pablo Dávalos, el economista, bastante crítico sobre lo que ha sucedido en estos días. ¿Será con la devolución de la ley creando oportunidades que se da una pausa, o insistirá en los próximos días del gobierno ecuatoriano enviando nuevamente este proyecto? Buenos días, Pablo, muchísimas gracias por acudir a esta conversación. Muy buenos días, muchísimas gracias también por la gentil invitación. Un saludo muy cordial a ti y a todas las personas que nos acompañan a través de este espacio. Creo que el gobierno ha actuado con la lógica de la aplanadora, no ha sacado el pie del acelerador ni siquiera para embragar, para utilizar una metáfora, porque desde que asumió tenemos, por ejemplo, el decreto 75 que privatiza toda la actividad hidrocarburífera, luego tenemos los decretos del CIADI, luego tenemos los decretos de la minería, los decretos que financian gasto permanente con ingreso no permanente, hasta llegar a esta propuesta legal, una propuesta que cambiaba más de 30 leyes nacionales y que empezaba con reformas laborales bastante agresivas con respecto a derechos de los trabajadores. Es decir, el gobierno no había parado, el gobierno era una máquina, era un bulldozer que avanzaba por sobre toda la institucionalidad y que ponía dentro de sus márgenes de acción su propio proyecto político. Esa máquina se ha parado el día de hoy, esa máquina se ha detenido el día de hoy, ¿no? Al detenerse esa máquina, entonces uno se pregunta y dice, por fin ponen el freno, están obligados a poner el freno en ese avance impetuoso y tempestuoso que tenían, y ahora, ¿qué es lo que van a hacer? Probablemente ahora vuelvan a enviar una parte del proyecto, de pronto las reformas laborales que son tan importantes, y también las reformas tributarias, ¿no? Pero es probable que si vuelven a cometer el mismo error, la Asamblea otra vez, si no les devuelve, en todo caso, esta vez les niega en el debate en el Pleno, porque no tienen los votos, eso es absolutamente definitivo. O sea, para aprobar una ley se necesitan 70 votos y el gobierno entró a la Asamblea con 12 votos. Pudo conseguir ampliar más votos, me imagino que gracias a la corrupción política, porque no se entiende cómo es posible que 18 asambleístas hayan cambiado abruptamente de campo político y se hayan adscrito al gobierno, y ahora el gobierno tiene 30, pero le falta todavía 40 para llegar a 70. Tiene conflictos fuertes con el Partido Social Cristiano, con el cual comparten la misma línea política, y tienen un conflicto de oposición radical con UNES y con Pachacuti también. Y en Pachacútec hay una renovación de cuadros políticos. Está este caso Leonidas Issa en la presidencia de la CONAIE, que le ha dado una conducción más clara. Se nota ahora, por ejemplo, ya la conducción más clara de Leonidas Issa en el Pachacútec, ¿no? Entonces se nota cómo Pachacútec se va alineando cada vez más a la CONAIE, y a medida que se alinea a la CONAIE tiene una posición mucho más definida. La pregunta es, ¿qué va a hacer el presidente en ese escenario? ¿No? Si vuelve a enviar esas leyes, y esas leyes no corresponden y además no tienen por qué corresponder a lo que UNES y Pachacútec e Izquierda Democrática consideran necesario, entonces ¿cuál va a ser el derrotero del gobierno futuro, ¿no? Por eso el gobierno está pensando en la consulta popular. Regreso un poco hacia lo que comentabas, Pablo, de que el gobierno no ha quitado el pie del acelerador en todos los meses desde que comenzó, digamos. Sin embargo, esto dista mucho del discurso que se intentó posicionar diciendo de que no se vislumbraba una visión económica, un plan económico por parte del gobierno. Entonces ahí preguntarte cuál es ese plan finalmente que un poco con esta ley de creando oportunidades se quiso finalmente enrumbar. Yo creo que hay dos elementos que nos permiten responder a tu cuestión. El primero tiene que ver con la Fundación Ecuador Libre, cuyo director ejecutivo es Aparicio Caicedo, ¿no? Y está Fernando Coronel, están varios de los miembros del gobierno en esa fundación. ¿Qué plantea la Fundación Ecuador Libre? La Fundación Ecuador Libre plantea el retorno a un Estado neoliberal que no es compatible con la Constitución y con las leyes vigentes, ¿no? Si nosotros leemos, por ejemplo, los documentos que además están en la web de Ecuador Libre es una ONG cuyo principal dirigente o director ejecutivo es o presidente de esa fundación es el propio presidente de la República. Está asociada a la red Atlas, y la red Atlas tiene que ver con todo ese movimiento internacional neoliberal que propone el Estado mínimo.
Por eso, si tú ves lo que plantea la Fundación Ecuador Libre y comparas con el Plan Nacional de Desarrollo, ahí tienes la construcción en el Plan Nacional de Desarrollo del Estado mínimo, ahí tienes cómo van a disminuir, por ejemplo, toda la obra pública en los próximos 4 años, cómo van a disminuir el gasto corriente en garantía de derechos en los próximos años, cómo van a trasladar decisiones fundamentales del Estado hacia el sector privado. Esa es la una directriz. Y la otra directriz tiene que ver los acuerdos con el Fondo Monetario Internacional. Ahí, en cambio, ya tienes la aplicación más puntual, más precisa de cómo proceder para la consolidación fiscal, como se llaman ahora los programas de ajuste. Ahí tienes ya metas puntuales con indicadores objetivos diseñados por el Fondo Monetario. Ya, vamos a reducir el Estado, pero ¿cómo? Entonces se va a reducir el Estado en el 0,5% del PIB este año, en el 0,6% del PIB el próximo año. ¿En qué áreas? En las áreas salud, educación, de tal forma, tal. Entonces ahí tienes los dos, creo, elementos básicos que permiten entender hacia dónde va el gobierno del presidente Lasso a futuro. Y tiene claro cuál es la línea, digo, los funcionarios, quienes están en estos espacios de decisiones, cuál es el plan económico. Sin embargo, existió este tema de la inconstitucionalidad, que muchos o varias de las propuestas no son compatibles con la Constitución ecuatoriana. A ver, la Asamblea Nacional devuelve con estas observaciones técnicas legislativas sobre la inconstitucionalidad. Tiene en sus manos el proyecto, el documento, el señor Guillermo Lasso y su equipo. Cómo dar paso a varias de sus propuestas que finalmente van a ser rechazadas. Conversábamos también con el economista Acosta en esta semana. Incluso el llamado a consulta popular, si es que se mantienen los términos y los contenidos del proyecto Creando Oportunidades, también podría ser rechazado o demandado por inconstitucionalidad. ¿Cómo podría el gobierno afrontar o solventar este dilema? Claro, porque además estamos en los primeros meses del gobierno, no estamos en la mitad del camino del gobierno, estamos en los primeros meses. Hay un problema ahí que me parece fundamental y que marca, si tú quieres, y explica absolutamente todo, y es el hecho de que la propuesta político, económica, ideológica de Lasso es incompatible con el texto constitucional. O sea, si Lasso quiere llevar adelante eso, necesita una asamblea constituyente, ¿no? Porque fíjate lo que nos propuso hace un momento, nos propuso crear un marco laboral alternativo al vigente. Es como si un gobierno nos propusiera un marco penal alternativo al vigente y tuviésemos 2 códigos penales. Esa es una aberración. O sea, igual era una aberración tener 2 códigos laborales y solamente por razones ideológicas, por tratar de decir, no, los derechos se mantienen, están ahí, pero este código es alternativo, pueden utilizarlo. O sea, eso con la Constitución actual es imposible, no se puede hacer eso. Entonces la Constitución le molesta al proyecto político de Guillermo Lasso. Van a recibir, de hecho deben estar reunidos, y tiene otro golpe que le afecta muy fuerte, que es la crisis carcelaria. Él es preso de sus propias declaraciones cuando dijo que se había resuelto la crisis carcelaria, que se había intervenido, nombró ya a un representante, en este caso a un exmilitar, para que vaya a las cárceles, que renunció justamente antes de que se produzca porque sabía lo que se venía. Eso le afecta porque esa crisis carcelaria se desborda a toda la sociedad y genera un ambiente de inseguridad. Es decir, no solo que hay una crisis económica, no solo que hay una crisis en la pandemia, que todavía no se resuelve del todo, sino que también ahora hay una crisis de seguridad. Los ciudadanos no se sienten ya seguros en transitar por las calles de cualquier ciudad del país, ¿no? ¿Por qué? Porque el presidente no logra dar respuestas a eso. Entonces, en ese contexto, ir a una consulta popular es prácticamente un suicidio político, pues, ¿no? Porque el ciudadano va a poner en la consulta popular aspectos de cómo se siente en ese momento, se siente sin empleo, sin trabajo, se siente que le han mentido, se siente inseguro, etcétera. Entonces, para el gobierno cada vez el margen de maniobra se le acota cada vez más rápidamente. O sea, cada vez es más difícil que pueda llevar adelante su proyecto, y con un agravante más fuerte todavía, y es que el creador del proyecto, la persona que tenía absolutamente clara la hoja de ruta de ese proyecto, se murió, pues César Monge, ¿no? Que es el verdadero arquitecto de Creo. Entonces, no tienen operadores políticos. Fíjate tú, tienen a Alexandra Vela, que es una operadora política que estuvo bien hace 20 años, o sea, no en la actualidad. Necesitan operadores políticos actuales que sepan cómo entender la política en la actual circunstancia. No los tienen.
¿no? Hablan de memoria muchos de sus ministros y no saben qué hacer. Entonces ya te digo, en el momento en que vuelvan a enviar esta propuesta de ley, ¿no? Que le quiten algunas cosas que consideren pertinentes y le vuelvan a enviar tal cual para seguir avanzando, van a tener otra vez otra respuesta de la Asamblea Nacional en los mismos términos, les van a negar. Y lo que es más grave, de pronto les nieguen en el Pleno. Esta vez se salvaron porque el CAL les dijo no entran. Cuando llegue al Pleno va a ser más fuerte la derrota. A ver, ese es el contexto de relación entre el gobierno central y la Asamblea Nacional. Sin embargo, los tiempos siguen avanzando y nos ha demostrado el gobierno en estos meses ejecutar política a partir de decretos. Va a seguir entonces gobernando a partir de decretos y asesoras, porque claro, tiene que seguir implementando, la política pública, no se va a detener. Y eso es algo quizás lo que comentaba Vero, no ha dejado de pisar el acelerador el gobierno ecuatoriano. Sí, o sea, va a intentar, va a llevar al límite la política con decretos, pero hay cosas que no puede hacer. No puede hacer la flexibilización laboral. No puede hacer los impuestos, o sea, no puede crear por impuestos. El único impuesto que puede cambiar vía decreto es el impuesto a la salida de divisas. Todos los demás impuestos tiene que hacerlos vía leyes, y eso significa pasar por la Asamblea Nacional, ¿no? Y se enfrenta también al fantasma de la fiscalización, pues, ¿no? Entonces, es un escenario muy complejo, es un escenario realmente muy, muy difícil para el presidente y que da cuenta de impases. Y por eso, fíjate tú, estamos cada vez más hablando de la Asamblea Nacional. La Asamblea Nacional otra vez se convierte en el vector fundamental de la política. Por eso, para hacer política, para analizar la política, ya estamos regresando a ver a la Asamblea. Es un fenómeno que no se había dado en los últimos años, ¿no? Ni en la época de la Revolución Ciudadana, ni en la época de Lenín Moreno, pero ahora sí. Ahora regresamos a ver a la Asamblea, porque la Asamblea ya se convierte en dirimente. La Asamblea no es que le aprueba todo lo que le envía el Ejecutivo. En otras circunstancias, otra Asamblea, qué sé yo, César Litaro le habría aprobado, pues esa, ¿no? José Serrano y demás, o Lisa Cabeza le habrían aprobado. Ahora no. Ahora tenemos una coyuntura diferente. ¿Hasta cuándo vamos a llegar a eso? Creo que el presidente, tarde o temprano, se va a decidir por o la disolución de la Asamblea o la muerte cruzada, porque no puede gobernar así. O sea, es imposible. O sea, le faltan 3 años, 8 meses. Entonces, 3 años, 8 meses estar atado de pies y manos, entonces vamos al todo o nada, pues, ¿no? Porque gobernar así es imposible. Lo otro es que resigne su proyecto y se dedique a gobernar de acuerdo a lo que dice la Constitución. Y eso significa una traición para las élites, una traición para todos los que le apoyaron, significa un fracaso para él, un fracaso político. No, y hay acuerdos generados con los multilaterales, y anticipado también estos compromisos creados que no se los va a poder quitar de encima. Fondo Monetario Internacional, Banco Mundial, en fin, está ya comprometido el país con estas negociaciones que se han dado. Exactamente, porque el momento en que no aprueba las reformas laborales y no aprueba las reformas fiscales, se cae la carta de intención suscrita en septiembre del año 2020. Y el momento en que se cae la carta de intención, inmediatamente esto se refleja en el riesgo país, sube el riesgo país. Y el momento en que sube el riesgo país, empieza la fuga de capitales. Y si la balanza de pagos está liberalizada, se fugan los capitales, y como ahora hay una relación directa entre fuga de capitales y reservas internacionales, nos vamos a quedar sin reservas internacionales. Es decir, sin capacidad para poder volver a pagar, los créditos que tenemos a nivel internacional, y con un riesgo más próximo del default. Si entramos al default, la dolarización se nos puede ir nomás. Entonces, ese es el otro escenario para Lazo, ¿no? Pues está en una situación muy complicada, una situación realmente muy difícil, porque no sabe cómo salir de eso, ¿no? Y eso es lo que está pasando, porque además el momento en que se cae la carta de intención, sube el riesgo país, se cae en la negociación de los bonos soberanos de deuda que hizo Lenín Moreno. Y si se cae la negociación de los bonos soberanos de deuda y se cae el valor de esos bonos, se cae el negocio de todos los tenedores de bonos. ¿Y quién nos garantiza si entre los tenedores de bonos estén banqueros ecuatorianos, ¿no? Entonces, también viene esa coyuntura. Es muy, muy difícil para Lazo la coyuntura actual. Ahora, Pablo, regresando un poco a este plan económico de Guillermo Lasso,
uno de los puntos sobre el que más polémica se puso en estos días era el tema laboral, evidentemente con varias restricciones en cuanto al tema de derechos. Sin embargo, este paquete de propuestas de reformas no era lo único que estaba ahí, también teníamos otros temas. Entonces, un poco preguntarte sobre estas otras cosas que un poco pasaron aisladas, pero que finalmente son importantes dentro de esta perspectiva económica. ¿Qué otras cosas contenía este proyecto de Creando Oportunidades? Sí. Sí, ahí tenemos, por ejemplo, efectivamente la intención de Guillermo Lasso de cumplir con el Fondo Monetario para asegurar un superávit fiscal importante y golpear básicamente a la clase media, ¿no? Y mira, nadie discute la pertinencia de los impuestos progresivos, nadie, absolutamente nadie discute eso, es decir, el que más tiene más paga, pero hay que guardar coherencia con lo que dice la Constitución. La Constitución dice que el ingreso permanente financia el gasto permanente. ¿Y qué es lo que iba a hacer Lasso? Mira, él iba a tener alrededor de $1.000 millones adicionales producto de estos impuestos a la clase media, no a los grandes grupos económicos, ¿no? Iba a sacar recursos directos a la clase media. Con $1.000 millones adicionales habría cabido suponer que eso signifique 1.000 millones adicionales en salud, en educación, etcétera. Si recoge impuestos es para algo, ¿no? Pero la intención de Lasso era tener 1.000 millones adicionales en ingresos y bajar al mismo tiempo cerca de $800 millones en gasto corriente y cerca de 750 millones por año, ¿no?, en gasto de inversión. Es decir, íbamos a tener que la recaudación iba a subir, todos los ingresos del Estado, sobre todo ingresos permanentes, iban a subir por los 21.000 millones, pero el gasto permanente iba a bajar a los 17.000 millones, 17.000 millones, ¿no?, porque continúa la política de despidos. Ahí sí va a generar un superávit fuerte de 3-4 mil millones, porque además la obra pública también pensaba disminuir, ¿no?, y pensaba financiarse con los recursos que provienen del petróleo, que también se iban a disminuir. Con ese superávit iban a colocar ese superávit en las reservas internacionales, los iban a enviar a las reservas internacionales, y como la ley establece que las reservas internacionales están a libre disposición de los bancos privados, ¿no?, entonces vía ese mecanismo de superávit, de un forzado superávit fiscal primario, iban a dirigir esos recursos, en este caso a las reservas internacionales, y de las reservas internacionales los iban a trasladar a los bancos privados, ¿no? Entonces no es que iban a cobrar más impuestos para darle salud, educación a la gente, no, eso no existe en la propuesta de Guillermo Lasso, eso no hay. Salud y educación tiene que ser hecho por las empresas privadas, dentro de mecanismos privados, ¿no?, que son, según ellos, más eficientes, etcétera, ¿no? Pero no desde el Estado. Eso no, en la visión de Estado no existe en Lasso, ¿no? Por eso es un gobierno anacrónico con el momento, es un gobierno anacrónico con la Constitución, anacrónico con lo que quiere la gente, anacrónico con el mundo post-pandemia. Por eso son los conflictos, ¿no? Porque Lasso está por fuera del tiempo histórico que la sociedad reclama. La sociedad reclama intervención del Estado, y eso es a nivel mundial, no solamente a nivel del país. La sociedad reclama salud, la sociedad reclama educación, ¿no? La sociedad reclama empleo, y no hay políticas de empleo. Fíjate tú, le mintieron a la población pensando que con la reducción de derechos eso iba a generar empleo. Yo no sé hasta qué punto despedir a un empleado y que el empleado después entregue una indemnización, ¿no?, a su patrono, eso iba a generar empleo. O sea, no entiendo. Pero eso es el Guillermo de Lasso, ¿no? Es un gobierno totalmente anacrónico con el tiempo histórico que demanda la sociedad, la coyuntura, el mundo post-pandemia. Y hay otros temas justo en este proyecto de reformas que tienen que ver con la mayor producción, por ejemplo, ofrecida, y ya que se dio en el decreto de petróleo, esta mirada sobre la economía primaria extractivista, el tema minero, el tema de las licencias ambientales, en fin. ¿Qué va a pasar en esta línea? Porque, y yo lo decía, en la campaña había un rostro ambientalista de Guillermo Lasso que no es compatible con su programa de gobierno y que no es una exigencia solo de Ecuador. ¿Qué va a pasar con esta línea del extractivismo, de aumentar el tema de la producción petrolera y ampliar la frontera también? Mira, eso sí, por ejemplo, corresponde al ámbito de los decretos. El decreto 75 ordenaba el cambio de los contratos petroleros.
pasar de contratos de prestación de servicios a contratos de participación. Eso disminuye las rentas del Estado de una forma dramática, ¿no? Y asimismo constaba ya la privatización de las refinerías, la privatización de todas las estaciones de servicio de Petroecuador, ¿no? Y trasladada al sector privado. Y además en esta ley había algo que me pareció interesante y que da cuenta de cómo está moviéndose el lazo, y es que en la ley había reformas al sector eléctrico para que el sector eléctrico se privatice y que las nuevas empresas del sector eléctrico privatizadas operen con energía termoeléctrica. La energía termoeléctrica es muy contaminante, el mundo está saliendo de la energía termoeléctrica, significa quemar diésel para mover los motores que generan electricidad. Bueno, la cuestión es que esta ley planteaba que con esta energía termoeléctrica, que además es carísima, se genere desde empresas privadas y que los precios de la energía eléctrica se trasladen a la definición de estas empresas privadas que generan energía vía termoeléctrica, ¿no? Entonces, eso significaba para el ciudadano de la calle que lo que hoy paga en electricidad, que puede ser $20, $30, se triplica. O sea, un escenario parecido al de España, ¿no? Íbamos a pagar de aquí en un año o menos, incluso $90, $120, ¿no? Por ciento, en una factura pequeñísima, porque planteaba la privatización y el retorno a las energías termoeléctricas para la generación de energía, la distribución privada, ¿no? Y eso realmente le golpea directamente a todos los sectores sociales, ¿no? Eso estaba en la ley, por ejemplo. Muchísimas gracias. Tenemos ahí un escenario. Me queda pendiente porque ya son varias veces que hemos escuchado sobre la posible salida de la muerte cruzada, pero el escenario político, Pablo, no se daría por este tema de la correlación de fuerzas y el acumulado también de la fuerza política desde la derecha como para apostarle a algo tan drástico. Cerrar con esa reflexión, ¿se podría dar ese posible escenario en realidad de la muerte cruzada? Sí, yo coincido contigo en el cual para el gobierno cada día que pase pierde posiciones. El gobierno tiene una posición importante de credibilidad en la sociedad en este momento, pero ya el día de hoy esa posición se ha perdido, producto de la crisis carcelaria, ¿no? Y producto asimismo de esa derrota en la Asamblea Nacional. La próxima semana de pronto pasen otros eventos y el gobierno va a seguir perdiendo puntos. Si el gobierno no lanza su estrategia, tú quieres de consulta, su estrategia de disolución de la Asamblea, en estos días, y en un mes será demasiado tarde. En 2 meses será imposible, ¿no? Y en el próximo año tendremos un escenario donde sea la Asamblea la que le disuelva al Ejecutivo, sea la Asamblea la que finalmente haga un juicio político al presidente y lo saque, ¿no? Porque esto, o sea, el país no puede continuar, o sea, 4 años con esta incertidumbre no puede continuar. O sea, tarde o temprano se va a resolver. O lo resuelve el Ejecutivo con los instrumentos legales que el Ejecutivo tiene, o lo resuelve la Asamblea también con los instrumentos legales que tiene. Pero el país va a un escenario de cambios de aquí en el mediano plazo, creo yo, porque tal como están las cosas es muy, muy difícil, ¿no? Son 2 proyectos totalmente contradictorios, antagónicos, una realidad diferente. Tenemos una Asamblea que va del centro a izquierda y un gobierno que es fundamentalista de extrema derecha, ¿no? Y no aprenden a cohabitar, no tienen el concepto de cohabitación. O sea, los unos, ¿por qué? Porque estamos ya próximos a elecciones, pues. Los socialcristianos no quieren perder su plaza principal, que es Guayaquil. Pachacuti no va a perder su plaza principal, que es la Sierra Centro y la Amazonía. UNES no va a perder sus plazas principales que están en Manabí, ¿no? Y cualquier movimiento en falso para estos movimientos políticos va a significar perder posiciones estratégicas, ¿no? Entonces, yo le veo así el escenario. Pablo, nuevamente muchísimas gracias entonces por esta entrevista y quedamos pendientes todavía de seguir analizando este tema de la ley de crear oportunidades y finalmente también las propuestas económicas de Guillermo Lasso. Muchísimas gracias. Muchas gracias y hasta la próxima oportunidad.